Bueno, en el video anterior hablamos de las palabras que usan los guías y de buscar nuestro lugar de paz. Hoy voy a mencionar otra palabra que ellos usan mucho y que nosotros malinterpretamos, la palabra oscuridad. Ellos hablan de la oscuridad y de la luz. Voy a empezar por lo más cotidiano, ¿no? Porque lo primero que aparece, por lo que vi en las entrevistas, cuando hablan de la oscuridad, es la famosa palabra de los daños y de los seres que nos hacen mal y todo eso. Ojalá pudiéramos borrar todo eso, porque nos provoca el tema que va a ser el video de hoy, el miedo. El miedo se nos despierta cuando imaginamos que las personas que nos rodean nos van a clavar alfileres, nos van a desear mal, nos van a tener envidia, nos van a hacer daño, nos atamos cintitas, que tenemos amuletos, un montón de cosas que nos debilitan la energía, de verdad. Entonces, volviendo a lo anterior, la palabra cuando ellos dicen oscuridad, son acciones que concretamente nos oscurecen nuestra propia energía. Y acá no tiene que ver nadie que nos haga nada. Recién hablé del miedo. El miedo oscurece la energía. Las adicciones, no solo las drogas, la bebida, sino el exceso de medicación, cosa que nosotros consideramos cotidiano. Bueno, eso también oscurece la energía, ¿sí? La depresión oscurece la energía, la ira oscurece la energía. Entonces, todas esas conductas, emociones o hábitos que nos sacan luminosidad, también nos alteran la emoción, ¿sí? Es una cadena de cosas, pero la más importante, las que ellos nombran como nuestro principal enemigo, es el miedo. Y en este tiempo se ha visto el efecto del miedo de una forma tan concreta que todos los que tuvimos contacto con maestros y nos han enseñado eso, lo vimos en una clase práctica, ¿no? Lo que pasa con el miedo. He conocido gente que por miedo a estar enferma, cayó enferma de otra cosa, por no chequearse, ¿no? Por no hacerse controles. Pero el miedo a veces nos ha impedido vivir cosas, ¿no? Yo no hago tal cosa porque a ver si me pasa tal otra. Y lo que logramos es paralizarnos, ¿no? No siempre el miedo es malo. O sea, hay una parte del miedo que es protector. O sea, si yo veo una llama, voy a tener miedo a acercar mi mano porque me quemo. O sea, no tiene que ver. El miedo tiene una parte protectora que para eso está, ¿no? Pero como decía el babá del Principito, ¿no? Todo lo que empieza chiquito como un buen elemento, si lo dejamos crecer demasiado, es ese baobab que destruía todo, ¿no? O sea, ese miedo protector, si lo dejamos que crezca por un exceso de protección, nos paralizamos y no hacemos nada. Porque en definitiva, si salimos a la calle nos puede agarrar un auto. Si tomamos un avión, el avión se puede caer. Si empezamos una relación, nos puede ir mal. Nos paraliza el miedo. Cuando yo hablé de las batallas internas o de las cadenas de pensamiento, el miedo está incluido, ¿sí? Y a veces puede ser una batalla muy fuerte, porque el miedo puede surgir de experiencias familiares, puede surgir por experiencias personales que uno ha tenido y que justifican que uno tenga miedo a determinadas cosas, ¿no? Y va a ser una batalla más difícil. O sea, el que vivió experiencias fuertes, por ejemplo, experiencias de salud fuerte, que uno diga, bueno, no tengas miedo a enfermarte. Bueno, vaya, pero esa persona tuvo problemas y tiene registros de lo que puede pasar, que otra a lo mejor que nunca le pasó nada no lo tiene. Entonces su batalla con el miedo va a ser más grande, ¿sí? Habría ciertas conductas, si uno tiene tendencia al miedo, también hay culturas familiares que incitan al miedo, ¿no? Yo hablaba de esto de las protecciones y de todo. Bueno, hay familias que lo tienen muy incorporado, eso del miedo al prójimo, del miedo a salir del ámbito familiar y cotidiano.
Entonces uno tiene primero que hacer una mirada de ver qué conductas fueron provocadas por nuestros miedos y que nos impidieron hacer cosas, cuando no fue el miedo protector, cuando fue un miedo que en realidad nos paralizó. En este tiempo, yo dije que les va a pasar a la gente y le está pasando, que por distintas razones revé su pasado, ¿no? Y cuando uno empieza a hacer eso, se encuentra con estas situaciones en donde por miedo uno ha evitado hacer cosas. Y a veces el peligro de ver para atrás es sufrir mucho por lo que no pasó, por lo que uno no hizo, y como culpándose, ¿no? Y no es el objetivo, esta visión que a uno le están proponiendo de hacer sobre el pasado. Es comprenderse, es entenderse con qué uno tuvo que lidiar. Cuando uno mira para atrás, el sentido es, mirá con lo que tuviste que batallar, mirá con qué cosas lidiaste para llegar hasta el punto donde estás, ¿no? Entenderse, y entenderse que a lo mejor en ese momento uno no pudo hacer otra cosa. Es comprenderse con mirada amorosa, que es como nos miran los guías. Los guías nunca, de todos los años que yo trabajé con ellos y la gente, nunca los vi acusar a nadie de nada, sino comprenderlos y darles un camino alternativo, pero entendiéndolos. Y eso tenemos que hacer nosotros con nosotros mismos, ¿no? Pero miramos para atrás para remarcar, ojo, tengo tendencia a tal cosa, entonces voy a tratar de que de acá en adelante esto no me vuelva a pasar, ¿no? El camino interno que proponen los guías es de las 24 horas, ¿no? Es como observarse permanentemente. A veces uno lo hace con más intensidad, a veces con menos, pero tener un rincón, un momento para hacer estas miradas internas es donde uno realmente va avanzando, ¿no? El miedo ahora está como alrededor nuestro. Por eso lo planteo como el gran trabajo que vamos a tener que hacer. Si vemos que nos alteramos mucho con las noticias, no las miremos, ¿sí? Nos informamos un poquito y no las miremos. No incentivemos esa tendencia, ¿sí? Porque nos va a costar, es un tiempo difícil. Estamos enfrentando situaciones muy límites desde lo externo. Y toda esta cosa energética que está pasando nos está movilizando internamente. Acuérdense que todos estamos vulnerables. Entonces, tengamos esa mirada cuidadosa y no provoquemos a ese miedo que está latente y que nos paraliza, que nos enferma, ¿no? El miedo realmente puede enfermar al cuerpo. Tampoco quiere decir que uno ande despreocupado por la vida, pero es el equilibrio, ¿no? Como en todo lo que los guías proponen, el equilibrio es la base, ni mucho ni tampoco, ¿no? Cuando hicimos la visualización del rincón de paz, también podemos imaginar cosas en ese rincón de paz. Es un recurso en donde pueden haber objetos fantásticos que nos van a ayudar energéticamente a, por ejemplo, borrar nuestra tendencia al miedo. ¿Por qué hablo de esto? Es un mundo imaginario, energético, pero imaginario, ese que estamos provocando en la mente. Pero cuanto más lo fabriquemos y cuanto más nos habituemos, vamos a poder usarlo. Por ejemplo, ¿qué tal sería sentarnos en un sillón con un cono como el del Super Agente 86, por ejemplo, con una máquina que nos mandara un rayo que fuera borrando la energía del miedo, ¿no? En general el miedo se asienta en el plexo solar, ¿no? Analicen qué sienten cuando sienten miedo. ¿En dónde lo localizan? Lo localizan en la columna vertebral, en el plexo, transpiran, tiemblan, identifíquenlo. No siempre va a tener la misma forma. A veces hay una conducta como evasiva que nosotros la podemos disimular socialmente. Por ejemplo, suponemos que me da miedo, me da fobia el contacto social. Entonces me invitan a una reunión y yo puedo decir o creérmelo,
no, mira, porque COVID es mejor que no, mejor no reunirse, y quedo perfecta, y me lo creo, y en realidad estoy acentuando una conducta de miedo, usando al COVID en este caso, ¿no? Uno a veces hace esas cosas para hasta autoengañarse, ¿no? A mí no me gustan las discusiones, por ejemplo. Entonces yo sé que tengo tendencia a evitarlas. Si hay tendencia a que haya una discusión, yo tengo que plantearme, ¿lo estás evitando porque no vale la pena? ¿O lo estás evitando porque a vos no te gustan y le subís? Si le suyo, le tengo que enfrentar. Si es porque no vale la pena, bueno, es lógico. Pero tener esa mirada honesta con uno mismo. Si uno está escapando o realmente, bueno, es una situación lógica, ¿no? Pero en este sillón imaginario, por ejemplo, porque se me ocurrió a mí, puede ser cualquier otra cosa, y si yo siento que cuando tengo miedo, ese miedo va al plexo solar, bueno, puedo imaginar que ese rayo empieza a diluirlo de a poco, ¿sí? Entonces cuando vaya a ese lugar de paz me sentaré un ratito, si es mi problema, para diluir un poquito de miedo. Lo mismo se puede hacer con la ira. ¿Dónde se centra la ira cuando la sentimos? Cuando se nos va de control, ¿dónde la sentimos? ¿En qué parte? Bueno, podemos usar este sillón para que borre la ira. Estoy hablando de cosas imaginarias, estoy hablando de fabricarse elementos inexistentes. Pero en cierta forma, estoy acostumbrando a mi mente a que yo la controlo, ¿sí? Y a que energéticamente puedo empezar a diluir ciertas emociones que me dañan, ¿sí? Focalizándolo con elementos más fáciles que hacerlo vibracionalmente o con cosas muy abstractas. Puedo usar objetos, total, ahí puedo inventar lo que quiera, como en la habitación de Harry Potter. Sí, es lo mismo. Entonces, este elemento, esta habitación nueva que fabricamos en el otro video, nos va a ir sirviendo para distintas cosas. En este caso, para tratar de borrar las huellas del miedo, ¿sí? Cuanto más ha actuado entre nosotros, más nos va a costar borrarlo. Es lógico. Todo esto que les estoy proponiendo no es un camino de apretar un botón y todo se resuelve. No funciona así. Es de mucha constancia, es de mucho trabajo, si fuese así, fenómeno diario. Pero bueno, es un pasito cada día para lograr a lo mejor un pequeño resultado que es enorme desde el punto de vista espiritual. Pero la libertad interna lo vale, ¿no? Haber aprendido de la vida todo lo que tenía para ofrecernos lo vale. Así que bueno, hasta acá dejamos la charla de hoy sobre el miedo.